Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga mucho. Qué bueno que esta noche estamos aquí en este lugar. Bienvenidos todos. Una vez más, pues contentos, agradecidos con Dios por esta bendición, por este privilegio de estar aquí delante de su presencia, porque reconocemos que Dios está presente en todo momento, en todo lugar, y sabemos que Él está aquí con nosotros. Queremos empezar cantándole a Dios, pero antes de eso vamos a orar. ¿Qué les parece? Démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta bendición que tú nos das de estar aquí delante de tu presencia, Dios, a través de este medio, a través de esta transmisión. Muchas gracias, Dios, porque reconocemos que si no fuera por tu misericordia, no estaríamos en este lugar, Padre. Pero hoy queremos alabar tu nombre de una manera especial. Hoy queremos reconocerte a ti, Señor, que tú eres el único Dios que merece la gloria, que tú eres el único Dios que merece la alabanza. Y por ese motivo estamos en este lugar, en este momento, Dios. Gracias. Prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón para adorar tu nombre, para exaltarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Amén. Sabe, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay mejor momento que venir ante su presencia y adorarle a Él. En ese lugar es donde nosotros encontramos la paz que necesitamos en medio de estas circunstancias, en medio de esta prueba tal vez, en donde existe el miedo, en donde existe la duda, en donde existe la incertidumbre. El único que nos puede dar fortaleza es Dios. Por eso le adoramos a Él, por eso le cantamos a Él. Y justamente de eso habla esta alabanza, de que hay momentos tan especiales, porque lo cantamos en esta noche y adoramos a Dios. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo gozar de tu amor. Hay momentos tan
especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo gozar de tu amor. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo gozar de tu amor, en los que puedo gozar de tu amor. Sí, Señor, porque el mejor momento podemos pasarlo en tu presencia, Jesús. A ti sea la gloria por siempre. Ahí queremos estar para adorar tu nombre. Ahí queremos estar, Señor, para bendecirte a ti. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das en este día, en esta tarde, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al
Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos allí desde sus hogares. Reciban un saludo, una bendición de parte de los que estamos aquí transmitiendo. Y como lo hemos venido diciendo, no estamos juntos físicamente, pero sí estamos juntos espiritualmente, ausentes en el cuerpo, dijo Pablo, pero presentes en el espíritu. Así que espiritualmente estamos juntos, aunque físicamente estemos lejos, pero estamos unidos. Eso quiere decir la palabra de Dios. Quiero pedirles que hagamos una oración para luego escuchar la continuación de este mensaje que se llama el modus operandi de la gente ganadora. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en tus preciosas manos estamos, pedimos, te rogamos, te suplicamos por tu Hijo Jesús, que derrames de tu gracia y de tu entendimiento en cada uno de nosotros que vamos a escuchar esta palabra, de tal manera que puedas bendecirnos a través de ella. Simplemente que abramos nuestros corazones y tú harás lo demás. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer allí en el libro de Josué, si ustedes se acuerdan, ahí estamos nosotros leyendo. Entonces, vamos a leer en el capítulo número 5, en el capítulo número 5 de Josué, y vamos a leer los versículos 2 en adelante. Dice así la palabra de Dios: En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas no todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Bien, estamos viendo cómo la gente triunfa. Vamos a ver el modo de operación de esta gente que se mira y se cree y que realmente en la vida es gente ganadora. Nosotros dijimos en una ocasión que con mayor razón nosotros debemos ser gente ganadora, porque nosotros somos del pueblo de Dios, y la gente que no conoce de Dios es una gente ganadora o es gente ganadora, cuanto más nosotros los hijos de Dios que tenemos a Dios de nuestra parte y que también tenemos su palabra. Hoy vamos a ver la tercera parte de este mensaje, que se llama la tercera visión de la gente ganadora. Ellas ven que la obediencia es requisito para ganar.
ellas ven que la obediencia es requisito para ganar. Quiero que ustedes noten que en todas las áreas de la vida ejercitamos la obediencia. Quiero que vean que nosotros obedecemos la naturaleza. ¿En qué aspecto? Bueno, consideremos un poquito la fuerza de gravedad. Verá que nadie se subiría en un techo y diría, bueno, yo puedo vencer la fuerza de la gravedad y me voy a lanzar al vacío. Nadie lo hace. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto tenemos respeto a las leyes de la naturaleza y así sucesivamente. Nuestra vida está hecha de obediencia. Por ejemplo, aunque muchos no estamos de acuerdo, por ejemplo, la novia que se quiere casar tal vez no esté muy de acuerdo con los votos matrimoniales, por ejemplo, el de la sujeción, pero lo tiene que hacer porque le conviene. Entonces, si ustedes notan, obedecemos acá, obedecemos por acá, obedecemos en todos lados. Y estamos nosotros diciendo que la obediencia es requisito para ganar. Bien, en este pasaje que les voy a compartir, la obediencia tiene dos caras. Miren, la primera cara de la obediencia de la gente ganadora. En primer lugar, obedecen la palabra de Dios. Obedecen la palabra de Dios. El versículo número 2 nos dice así: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y el versículo 3 dice, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Entonces quiero que ustedes noten algo muy importante aquí. En la primera cara de la obediencia es la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios que tenían que obedecer era clara y no confusa. La palabra de Dios dice, circuncídalos. O sea, vean que la palabra de Dios para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel, era completamente clara. Dios le dijo claramente y tajantemente a Josué, circuncídalos. La orden de Dios era que los circuncidara, porque ellos habían nacido y habían crecido incircuncisos y necesitaban ser circuncidados. Y la Biblia dice en el versículo 3 que Josué los circuncidó. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Dios dijo, circuncídalos. Y Josué los circuncidó y obviamente que el pueblo obedeció. El pueblo quiso ser circuncidados. Los hijos de Israel quisieron pasar por la circuncisión, por obedecer la palabra expresa de Dios que decía, circuncídalos, circuncídalos. Mire, hay mucha gente que anda diciendo por allí, yo no sé cuál sea la voluntad de Dios para mi vida. Andan buscando la voluntad de Dios para sus vidas. Miren, consultan la adivinación para buscar el sentido de su vida, para buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Vea la contradicción que hay. Otros le consultan a Walter Mercado para ver cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Otros buscan sueños para ver cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Yo quiero decirles algo muy importante. Tenemos nosotros la palabra de Dios y es la única forma de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo más seguro para nosotros acerca de su voluntad para nosotros es la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar guianza.
En su palabra podemos encontrar la guía en nuestro camino. Por eso el Salmo 119 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la palabra de Dios podemos encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la única manera segura, es la única forma correcta. Es más, ni busque que le profeticen por allá para ver qué Dios dice para su vida. Es más, no necesita eso. Lo único que usted necesita es la palabra de Dios. La palabra de Dios expresa, la palabra de Dios escrita es la Biblia que tenemos en nuestras manos. Entonces podemos confiar plenamente en ella, de que Dios escribió en ella su voluntad para cada uno de nosotros. No tenemos que buscar más allá, no tenemos que buscar con otros. Lo único que tenemos que hacer es leerla. Lo único que tenemos que hacer es estudiarla. Lo único que tenemos que hacer es memorizarla. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro tiempo, en nuestro día. Esto es lo que necesitamos, porque la palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a guiar. Ella es una luz en nuestro camino. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Bien, esa es la primera cara de la obediencia. Veamos la segunda cara de la obediencia. La obediencia a la autoridad delegada por Dios. ¿Cuál era la autoridad o quién era la autoridad delegada por Dios en ese momento? ¿Quién era? Josué. Porque Moisés ya había muerto y en lugar de Moisés Dios levantó a Josué. Entonces Josué es la autoridad delegada por Dios. Ahora bien, hay dos clases, o mejor dicho, hay 4 clases básicas de autoridad delegada por Dios. Y si las observamos, vamos a ser una gente ganadora, vamos a ser gente triunfadora, vamos a ser una iglesia que realmente gana sus batallas y triunfa sobre las necesidades. Miren, la primera clase básica de autoridad delegada es la familia. Dios desde el principio le puso base a la sociedad, y la base y el fundamento y los cimientos de una sociedad es precisamente la familia. La familia. Y la familia es la primera clase de autoridad delegada por Dios. Dios constituyó el matrimonio en el huerto del Edén. Y desde entonces para acá nos damos cuenta que Dios instituyó a la familia como una autoridad delegada. En una familia, la cabeza de la mujer, la Biblia dice que es el esposo. Y la esposa se sujeta al marido, y la esposa juntamente con el esposo se les sujetan a ellos los hijos. Es el orden de Dios, es la autoridad delegada por Dios. Y estamos hablando de gente ganadora. Estamos diciendo que si la gente, que si la iglesia, que si nosotros nos disponemos a obedecer la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, y es muy interesante que pensemos en ella, porque es la palabra de Dios. La Biblia dice que si la esposa, que si la mujer se somete, que si la mujer obedece a su esposo por su conducta, ella ganará a su esposo. Entonces se da cuenta usted cómo a través de la obediencia nos volvemos ganadores. Por medio de la obediencia ganamos. ¿Y qué con los hijos? La Biblia dice que si los hijos honran a sus padres, la Biblia dice que esta es el primer mandamiento con promesa.
honra a tu padre y a tu madre. Allí está precisamente el mandamiento. ¿Y la promesa cuál es? Bueno, la Biblia dice, y serán de larga vida sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gente, que los hijos que obedecen a sus papás van a ganar. ¿Por qué? Porque van a ser de larga vida. Van a ser hombres y mujeres longevos, de años largos. No morirán en su juventud, no morirán cuando son jóvenes, sino morirán siendo viejos, morirán por ancianidad. Entonces vea que siempre cuando nosotros obedecemos, hay bendiciones. Cuando nosotros obedecemos, ganamos. La esposa que con su conducta gana a su marido, allí está precisamente que ella es ganadora. Cuando los hijos se sujetan a sus padres, ¿y dónde está la mejora? ¿Y dónde está la ganancia? ¿Y dónde está el crecimiento? La Biblia dice que serán de larga vida. Entonces, allí está la palabra expresa. Allí está la palabra que nosotros tenemos que obedecer. Allí está la voluntad de Dios para las esposas. Allí está escrita la voluntad de Dios para los hijos. Muy bien, entonces la segunda clase de autoridad delegada por Dios es el gobierno. La palabra de Dios nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces aquí está la segunda clase de obediencia. La Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro gobierno, porque mire, le voy a explicar. Si tan solo enseñáramos en nuestros hogares la enseñanza de la obediencia, nuestros hijos aprenderían a obedecer y no se les dificultaría, por ejemplo, obedecer a los profesores de la escuela. No se les dificultaría obedecer a la policía. No se nos dificultaría obedecer el semáforo de tránsito, porque ¿cuántos no nos volamos el semáforo de tránsito? Y todo esto tiene sus raíces, algo tan sencillo, pero que es real y que estamos viviendo todos los días. ¿Y dónde está el problema? Precisamente allí, en el seno de la familia. Entonces, vean ustedes, ¿por qué la gente habla y critica a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades? Como si el gobierno o el gobernar fuera fácil y que cualquiera lo pudiera hacer. Yo quiero decirles que tenemos que aprender a obedecer. Y tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque las autoridades que están han sido puestas por Dios. Por ejemplo, pensemos en lo que está ocurriendo en nuestros días acerca de las medidas de seguridad que debemos tomar. Se nos ha dicho que debemos traer cubrebocas y conservar cierta distancia, en fin. ¿Cuántos estamos haciendo caso? La verdad de la verdad es que muchos ni siquiera que creemos que existe un tal o cual virus. Muchos no lo creen, pero la realidad es que sí existe el coronavirus. Hemos sido testigos de amigos y familiares que han sido contagiados por este virus. Entonces es una realidad. Hermanos, vamos a sujetarnos, vamos a obedecer. Si fuera cierto, el beneficiado seríamos nosotros. Si no fuera cierto, pues también el beneficiado seríamos nosotros, porque estaríamos aprendiendo a obedecer. Obedecer porque esta es una demanda justa, es una petición del gobierno justa y debemos acatarla, debemos obedecerla. Es más, la Biblia dice
que si no obedecemos a las autoridades, fíjese usted hasta qué punto llega la palabra de decir, que no estamos desobedeciendo a las autoridades, sino estamos desobedeciendo a Dios, porque esas autoridades han sido puestas por Dios. Entonces, cualquiera que desobedezca a las autoridades está desobedeciendo a Dios. Es a Dios, no es a la persona, no es al gobierno, no es a la policía, no es a la autoridad, es a Dios, porque esa autoridad representa la autoridad de Dios. Por eso decimos autoridades delegadas. Dios busca personas, elige personas para que puedan representarlo en esta tierra. En el hogar, Dios escogió a los padres para representar su autoridad. En el gobierno, Dios ha escogido precisamente esas autoridades para representar su autoridad en esta tierra. Entonces debemos respetarlas. Entonces debemos honrarlas. Sería muy feo que nosotros los cristianos seamos los primeros en romper las reglas, en desobedecer a nuestras autoridades. No sería muy bueno, porque la verdad es que no estamos desobedeciéndoles a ellos, sino estamos desobedeciendo a Dios. Mire, ¿qué le pasó a los israelitas que no aprendieron a sujetarse a sus líderes delegados en el desierto? Constantemente se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Aarón, se rebelaron contra Josué posteriormente. Pero quiero que vea qué le pasó. La Biblia dice que ese pueblo que salió de Egipto, todos perecieron en el desierto. 20 años para arriba. Los de 20 años para abajo, la Biblia dice que fueron los que entraron en la tierra prometida. Ellos fueron circuncidados, porque por causa de la rebelión de sus padres en el desierto, no practicaron precisamente la circuncisión a sus hijos. Por su propia rebeldía, no sabemos por qué no practicarían la circuncisión, pero el asunto es que no lo hicieron, y esa gente rebelde y ese pueblo desobediente, esos hijos de Israel desobedientes, la Biblia dice que perecieron en el desierto. Entonces se da cuenta que cuando no obedecemos a las autoridades delegadas por Dios en la tierra, que representan la autoridad única de Dios en el mundo, estamos desobedeciendo a Dios. Y yo les voy a decir algo muy importante: no nos va a ir muy bien, y no nos irá muy bien, porque estamos desobedeciendo a Dios mismo. La tercera clase de autoridad delegada es la iglesia. La iglesia es otra de las entidades delegadas por Dios, y la iglesia tiene sus autoridades delegadas por Dios. Y la palabra de Dios nos dice y nos manda que nos sujetemos a nuestros pastores. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a ir bien. Porque si nosotros aprendemos a respetar a nuestros pastores, a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, entonces vamos a ser prosperados, vamos a ser engrandecidos y vamos a ser triunfadores en la vida, porque la obediencia tiene bendición. La obediencia tiene bendición para nuestras vidas. Entonces, la Biblia nos dice que hay que respetarlos. La Biblia dice que hay que sujetarnos a ellos. La Biblia dice que tenemos que darles sujeción, porque ellos representan la autoridad de Dios dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo, hablando de su iglesia, dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Pero Él antes dice, edificaré mi iglesia.
El Señor es la cabeza de la iglesia, pero por debajo de Él ha puesto a pastores, ha puesto a siervos, ha puesto a ministros para que puedan representar la autoridad de Dios en la iglesia. Entonces tenemos que aprender a sujetarnos a ellos, porque el Señor Jesús así lo dijo a través de su palabra. La cuarta clase de autoridad delegada, el trabajo. El trabajo. En el trabajo hay muchos hermanos que conocen la palabra y no han aprendido a sujetarse. No han aprendido a obedecer a sus patrones. No han aprendido a respetarlos ni a honrarlos. Pero el Señor dice en su palabra que Él instituyó el trabajo. Quiero que vean en el Génesis que Dios sí instituyó el trabajo y le dio orden a Adán para que cuidara, para que labrara el huerto. Fíjense nada más, mucho antes del pecado, mucho antes de que el hombre cayera, Dios estableció el trabajo como una bendición para nuestras vidas. Entonces, allí está. Y dentro de ese trabajo Dios ha puesto autoridades delegadas. ¿Quiénes? Los dueños, los patrones, los jefes, los supervisores, los gerentes. Son personas puestas por Dios, delegadas por Dios para representar su autoridad en el trabajo, allí en la empresa. Hay muchos que dicen, yo como que hago como que trabajo. Fíjense, muchos conocedores de la palabra fingen trabajar. Muchos tienen que trabajar solo bajo la vista del supervisor. Pero cuando el supervisor se va, cuando el supervisor sale para ver otras áreas de la empresa, el trabajador hace como que trabaja. Realmente no está trabajando. Muchos dicen, estoy matando el tiempo. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Los cristianos no podemos pensar de ese modo. Tenemos que aprender a trabajar con nuestras manos. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Fíjense nada más. Es decir, el flojo, el holgazán, el que solamente sabe rascarse el ombligo, el que se para a las 12 del día, dice la Biblia, pues no tiene derecho de comer. No tiene derecho porque no está trabajando, porque no produce. En esta vida hay pocos productores y muchos consumidores. Los consumidores no producen y los productores son pocos. Tenemos que aprender a ser productores y no tan solo consumidores. Que este mundo esté lleno de gente productiva, de gente que produce y no haya lugar para la holgazanería, y aprendamos todos a ganar nuestro propio pan, a trabajar, porque Dios estableció el trabajo como una bendición, y en el trabajo puso autoridades delegadas para que puedan mirar, para que puedan vigilar, para que puedan ver crecer esa empresa, ese negocio, ese trabajo, esa plantación de aguacate, esa plantación de plátanos, esas huertas de mameyes, etcétera y etcétera. Dios nos puso en esta tierra para que nosotros
la trabajemos. Y la trabajemos con todo nuestro corazón. El trabajo que nosotros hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor. Eso dice la palabra del Señor. Cualquier trabajo que hagamos es un trabajo como para el Señor. El trabajo, por muy mínimo que sea, es un trabajo como para el Señor. Usted piense que ese trabajo lo está haciendo para Dios y lo va a hacer con todo su corazón y lo va a hacer lo mejor que se pueda, porque es un trabajo como para el Señor. Ya no mire que es para su patrón, ya no mire que es para el hermano o la hermana. Mire el trabajo que está haciendo como si fuera un trabajo de Dios, y que usted y que nosotros y todos nosotros tenemos que hacer con todo nuestro corazón. Entonces hay mucha bendición de que nosotros aprendamos a obedecer. Claro que sí. Yo quiero que usted vea que cuando, y con esto voy a terminar, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, la palabra de Dios dice que Él se sometió, que Él obedeció y Él aprendió la obediencia y murió con muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Pero cuando el Señor obedeció, la Biblia dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, fíjense ustedes que es muy importante que nosotros pensemos y veamos que la obediencia es requisito para ganar. Esta es la visión de la gente ganadora. Una persona obediente en un equipo hará que su equipo crezca, hará que su equipo sea un equipo ganador, porque forma parte de un equipo. No puede trabajar independientemente porque forma parte de un equipo. Entonces, cuando el equipo gana, todos ganan, o cuando todos ganan, todo el equipo gana. El Señor Jesucristo, después de su obediencia, fue exaltado hasta lo sumo, es decir, hasta lo máximo. Entonces tiene gran ganancia que nosotros aprendamos a obedecer la palabra de Dios, que aprendamos a obedecer a nuestros maestros en la escuela, que aprendamos a obedecer a nuestros padres, que aprendamos a obedecer a nuestros supervisores en el trabajo, que aprendamos a someternos y obedecer a nuestras autoridades, que aprendamos a respetar las señales de tránsito, etcétera y etcétera. Entonces vamos a ser muy bendecidos, vamos a ser gente ganadora. Esa es la mentalidad de la gente ganadora. Ellas ven que la obediencia es requisito para ganar. Así que vamos a obedecer para que seamos gente ganadora y gente triunfadora en la vida y tengamos logros en esta vida. Yo les invito a que hagamos una oración para darle gracias a Dios por este momento de haber escuchado la palabra de Dios. Amado Dios y amado Padre, hemos escuchado tu palabra, hemos oído sobre la obediencia de los hijos de Israel a Josué. Hemos visto también cómo obedecieron la palabra, cómo obedecieron a su líder. Y de ahí hemos aprendido que en esta vida hay liderazgos a los cuales debemos aprender a obedecer. Queremos pedirte que nos ayudes como tu pueblo, como tu iglesia, a respetar nuestras autoridades. Respetemos a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, respetemos a las autoridades civiles, respetemos a los jefes del trabajo, a los patrones, para que tú les bendigas. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ya hemos escuchado el mensaje, y bonito mensaje, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes? Pero ¿saben? La realidad de esto es que a la mayoría de nosotros nos cuesta tanto obedecer, tan solamente en la casa, pero es bueno y es necesario ser obedientes, porque tendremos grandes beneficios para nuestra vida. Y ¿por qué no empezar
empezamos desde este momento a obedecerle a Dios. Vamos a darle gracias a Dios con esta alabanza, porque nos permite estar aquí, porque nos permite ser partícipe de este mensaje. Y siempre Dios tiene algo para con nosotros. Dele gracias a Él, ahí donde está usted. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dele gracias. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Hermanos, pues ha llegado el momento de despedir este momento de alabanza, de escuchar la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo que Dios les bendiga ya en sus hogares, en sus casas. Gracias por los que nos ven, por aquellos que nos ven, por los que nos escuchan, por aquellos que conocemos y por aquellos que no conocemos también. Oramos para que el Señor nuestro Dios les bendiga. Demos gracias. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, por habernos permitido transmitir esta palabra, por habernos permitido estar juntos cantándote y adorándote y al mismo tiempo reflexionando en las verdades de tu palabra. Muchas gracias. Gracias por todos y por cada uno. Amén. Y solo para recordarles también que no olviden de nuestra convocatoria, de nuestra invitación que hemos hecho para que podamos recolectar ya sea en producto, en especie o en dinero para poder ayudar a los necesitados dentro de la iglesia. Creo que todos estamos necesitados, pero dentro de nosotros hay gente con necesidad extrema, hay hermanos con necesidades
extremas para que les podamos ayudar. Ese es el fin y ese es el propósito. Lo pueden hacer en la dirección del inmueble, que es la calle Yaqui, que todos conocen, o aquí en nuestra casa, que es la calle Soque, que está exactamente detrás del inmueble donde nos reunimos. Y que sigamos orando unos por otros. Yo creo firmemente que Dios nos va a ayudar. Dios no nos va a dejar en esta crisis, ni en esta, ni en ninguna otra que pudiera venir en el futuro. Estamos con Dios y Él nos va a ayudar. Hermanos, vamos a hacer eso. Estemos orando unos por otros y que el Señor nuestro Dios les bendiga a todos. Amén.